Mi tribu querida, ¿cómo vas? Bueno, te cuento, voy a hacer un video criticando al psicoanálisis. Quédate y ya venimos. Ok, mi tribu, vamos a trabajar un poco. Como ya sabes, si es que están en mis redes sociales, pues yo creé una teoría hace relativamente poco, la saqué al aire y se llama la teoría integrada de la reestructuración cognitiva consciente de Luis Ardila, en honor a su autor, o sea, yo. La ideé porque necesitaba trabajar en mi protocolo de atención terapéutica, necesitaba trabajar con una serie de mejoras que fui viendo. Yo como terapeuta voy aplicando permanentemente ciclos PHBA y voy viendo mejoras. Si te tengo que echar el chisme completo, es que descubrí que trabajando con la mente, con la psique, con el ego particularmente, trabajando con esas personas y cómo es que esas personas se reprograman, descubrí que la mayoría de los conceptos del psicoanálisis no funcionan en realidad muy bien en cuanto al proceso de apropiación de cosas, apropiación de información y a la entrega de información. Me explico más en detalle. Yo puedo entender una idea y cómo esa idea me trastorna. Puedo encontrar su origen en mi historia, puedo entender el sentido que tenía esa situación y lo que me afecta a mí en mi organismo, puedo entenderlo y puedo entender lo que afecta en el entorno. Pero cuando yo, como terapeuta, voy a trabajar en la supuesta sanación y voy a trabajar con el conflicto y el sentido del el propósito que tiene ese conflicto para algunas personas, en algunos casos, me encontraba con unas cosas que realmente tienen nombre en la psicología freudiana. Y te voy a poner dos ejemplos. No les voy a poner los nombres porque son nombres un poco más técnicos, pero quiero dejar esta cosa clara, estos dos conceptos claros, y quiero que los puedas ir trabajando. La primera cosa con la que me encuentro es que supuestamente en la psicología freudiana hay unos deseos que yo no quiero expresar. Lo segundo que hay es unos conflictos de los cuales no soy consciente voluntariamente y los tengo por allá guardados y en algún momento los he de sacar. Entonces está por allá en el inconsciente. Resulta que cuando voy a trabajar como terapeuta, algunos de esos deseos en las personas pues quieren seguir siendo reprimidos allá atrás. Algunos de esos que llamamos conflictos inconscientes no los puedo sacar como consultante o no los quiero sacar o no los quiero hacer conscientes. Y entonces en el proceso de sanación y en el proceso de calidad, del mejoramiento de la calidad de vida, pues todo el proceso se va a ver afectado por una cosa en particular que es mi capacidad cognitiva. ¿Qué es eso? Pues la capacidad cognitiva es la capacidad que tengo de aprender, primero de tomar elementos del exterior y después de mostrar o de ejecutar acciones afuera. Por lo tanto, en últimas, se afecta el cómo creo yo cosas, cómo pongo en orden las cosas en mi cabeza de afuera, cómo creo y cómo esas cosas entran. ¿Cuál es la solución? Pues bueno, esa, crear la teoría integrada de la reestructuración cognitiva consciente. Es decir, crear una forma que no tenga en cuenta el desenfoque y la falta de rigor del psicoanálisis. Esta teoría hace eso. Entonces voy a hacer una crítica objetiva, ojo porque tengo datos, voy a hacer una crítica al enfoque del psicoanálisis en los procesos terapéuticos y es posible que me dé incluso para tocar algunas cosas un poquitico menos arraigadas, pero son más peligrosas. El pensamiento positivo, por ejemplo, podría trabajarlo desde aquí. Podría trabajar la dichosa ley de la atracción, pero bueno, ya veo si hago esos videos o no. Cuando este video llegue a 50 visualizaciones, me doy a esa tarea, hacer una de las dos cosas, ley de atracción o esa forma de psicología positiva. Así que si lo quieres, comparte este video y vamos a trabajar en las explicaciones que te voy a dar, las críticas al psicoanálisis. Ok, el psicoanálisis ha sido criticado, sobre todo en las últimas décadas, por ofrecer lo que algunos ven como explicaciones reduccionistas sobre la conducta humana. Freud
hace una cosa particular y es que populariza la idea de que los conflictos internos, especialmente esos conflictos que están relacionados con experiencias que son tempranas, o sea, como en nuestra niñez, en nuestra infancia, son realmente la raíz de los trastornos psicológicos, dice Freud. Y aunque este enfoque pues tuvo un impacto bastante importante en su momento, hoy en día podemos considerarlo como una simplificación excesiva de procesos mucho más complejos. Y te explico. Lo que plantea el psicoanálisis básicamente es lo siguiente. Freud y sus seguidores dicen que muchos comportamientos problemáticos surgen de conflictos inconscientes que están ligados principalmente a los deseos reprimidos, como te dije al comienzo, o a los traumas infantiles, una de las dos. Entonces el proceso terapéutico que ellos organizan pues consiste principalmente en hacer consciente eso inconsciente y desenterrar esos conflictos ocultos a través de varios métodos, de los cuales el más interesante para mí es la asociación libre, aunque también se usa el análisis de sueños. Y hay unos conceptos que se han trabajado de nuevo, entonces hay que tratar de retomar ese concepto y tratar de volver a vivir, a que esa persona viva su trauma. Hay otra línea que dice que no, que eso es revictimizar a las personas, pero bueno, no me voy a ir por ahí. Básicamente es eso lo que te explico. Pues resulta que eso ya no es válido en este momento, en esta modernidad. Ya no es válido. Hay teorías psicológicas de orden actual que te insto, te exhorto a que las busques. Está la teoría del procesamiento de la información o está la misma teoría del espacio del trabajo global de Bernard Marx que proponen que el cerebro humano, adentro de nosotros, está ese cerebro humano que es una máquina de procesamiento complejo que no se puede reducir a simples impulsos que se activan o no con esos traumas inconscientes que están por allá guardados en alguna parte. Y tron, se activaron y son, salieron. ¿Mm? Hay estudios importantes sobre la memoria. Hay estudios importantes sobre la atención que muestran que nuestras decisiones y nuestros comportamientos son el resultado de un proceso un poco más dinámico, más interactúan más, se involucran muchos más factores, se involucran muchos más elementos, no depende de un único y solitario conflicto subyacente que yo he guardado por allá. Hay estudios, y ojo, claramente ya me conoces y te voy a dejar aquí en la descripción del video o en el primer comentario fijado o en ambas partes. Te voy a dejar el listado de estudios con el que me estoy basando para hacer los argumentos que te estoy contando. De hecho, hay un estudio importante de Pessoa del 2017 sobre las emociones y la cognición, en el que se demuestra que los procesos emocionales y cognitivos interactúan todo el tiempo, de manera continua, y que eso está casi que fusionado y no se puede separar fácilmente el inconsciente del consciente, como lo planteaba Freud. De hecho, la interacción entre lo emocional, ese cambio en el estado de ánimo, y lo racional, lo que yo pienso para organizar esa emoción, es un poco más complejo. No se puede explicar únicamente con el concepto de los conflictos inconscientes. Hay otras investigaciones en neurociencia cognitiva que también muestran que el cerebro actúa en múltiples niveles al mismo tiempo, como con una especie de capas. O sea que se expresa integrando información de diferentes áreas para tomar decisiones y para adaptarse al comportamiento y mostrar un comportamiento definido. En varias capas, entonces yo tomo esa información. Esas formas específicas que te estoy mencionando son ignoradas claramente por el psicoanálisis. Y ojo, hay una cosa importantísima que te puedo mostrar en este punto, y es que las teorías cognitivas más modernas se centran mucho más en cómo es que la persona percibe, cómo interpreta eso que percibe y cómo reacciona a esas situaciones en el presente. Eso nos ofrece un enfoque mucho más adaptable y mucho más sutil para los procesos terapéuticos. Todo es más sensible y por lo tanto esta forma va a tener una capacidad más profunda en el proceso de sanación de una persona. Freud hizo famosa la idea de que una buena parte de los conflictos humanos provienen de impulsos sexuales reprimidos.
y aunque esa idea fue bastante revolucionaria en su momento, hoy es objeto de críticas severas, ya que muchos de los psicólogos modernos y de los neurocientíficos de hoy en día la consideran una interpretación muy sesgada. Y es una interpretación, dicen ellos, obsoleta del comportamiento humano. Nuevamente te voy a explicar primero lo que dice el psicoanálisis. Para Freud, el ser humano está gobernado adentro de él por dos impulsos, como por dos polaridades. Una es el eros, que claramente es el instinto de la vida y estará vinculado a estas formas de sentir deleite del placer sexual. Esa es una forma. Y el otro lado es el tánatos, que habla del instinto de la muerte, del instinto de la agresión. Entonces la salud mental va a depender principalmente de la capacidad que yo tenga de controlar unos y otros, de sublimar esas polaridades, esos dos grupos como de impulsos. Según esa visión, pues entonces muchos de los trastornos psicológicos pues surgen cuando estos deseos de agresión o estos deseos sexuales no son satisfechos, el uno o el otro, o son reprimidos, el uno y el otro. Resulta que los avances en neurociencia y en psicología cognitiva han refutado esa visión sexualizada del comportamiento humano. Las ideas, los comportamientos y las emociones humanas son mucho más complejas y no se pueden reducir únicamente a simples impulsos sexuales o a simples impulsos violentos. Hay varios estudios recientes sobre cómo ocurre el procesamiento emocional en el cerebro en realidad. Y son recientes, repito, allá abajo te los dejo. Por ahora aquí te puedo citar un estudio de Ledox que es del 2012, que demuestra que las emociones son el resultado de una interacción entre la amígdala, que antes se conocía como el centro de las emociones, y una cosa que se llama la corteza prefrontal, una cosa que está aquí detrásito. Esa corteza prefrontal es el supuesto responsable del pensamiento lógico, del pensamiento armado y de la comunicación. Tiene un poco de rollo, es que busca, googlea, corteza prefrontal, funciones. Pero bueno, este tipo de estudios lo que nos muestran es que los seres humanos no estamos simplemente dominados por deseos primitivos por allá atrás, sino que esos deseos de allá atrás tienen otra forma y se riegan y trabajan junto con las emociones y así logramos, con esas emociones que armamos adentro, así logramos nosotros salir y comportarnos, tener una conducta específica. Por supuesto, si juntamos las dos teorías que hoy conforman mi nuevo esquema terapéutico, tendría que decir que el modelo del espacio de trabajo global de Bars rechaza la idea de que los impulsos sexuales reprimidos son o tienen alguna raíz de los problemas psíquicos. Esa teoría nos cuenta que la conciencia es una especie de pantalla, de plataforma, de pizarrita en blanco y que allí se integran las diferentes formas de esta forma de procesamiento de la mente, dentro de los cuales, por supuesto, están, por ejemplo, los procesos emocionales, los procesos cognitivos, los procesos perceptuales. Entonces, nuestras acciones no están dirigidas por impulsos inconscientes en realidad, sino que están dirigidas por un proceso deliberado, porque es que yo pongo elementos allí. ¿Cuáles son? Son unos, son los particulares. Deliberadamente voy a poner esto aquí. Ahora, ese concepto de poner esos elementos ahí se va a alinear con la terapia racional emotiva conductual de Albert Ellis. Y esa es la razón por la cual he decidido unir los dos modelos. La terapia de Ellis propone que los problemas emocionales surgen de unas creencias irracionales y no de conflictos inconscientes. La terapia racional emotiva conductual ha sido validada en muchos estudios y dicen que es una de las terapias más efectivas para tratar estos trastornos emocionales. Y por eso es que la uso hace 2 décadas y media, casi 3. Entonces, esta forma de terapia, perdón, unida a la teoría del espacio global, le da mucho más potencia al proceso de sanación y está haciendo una forma en la cual se desmiente la construcción de estas dos maneras que trabaja el psicoanálisis freudiano.
Ok, voy con el último punto de mi crítica al psicoanálisis y tiene que ver con la metodología clínica subjetiva y la tendencia que tiene esa metodología y los conceptos del psicoanálisis en caer en falacias de confirmación. Y ojo, voy a utilizar este término, entonces te lo voy a explicar. Nosotros caemos en la falacia de confirmación cuando nosotros buscamos activamente evidencia que respalde una de nuestras hipótesis, un componente, una teoría que nosotros tenemos y hacemos lo posible por ignorar las pruebas que contradicen, contraargumentan, son contradictorias a esto. Bueno, si tú tienes una idea y no le paras bolas a nada más y dices, bueno, tengo esta idea, pero tengo esta opinión, ¿cómo será? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Tú qué opinas? ¿El otro qué opina? Venga, leo, venga, organizo, venga, ¿sí? Y te quedas con una sola cosa que viste, leíste en una red social principalmente, o que viste y leíste en un libro y tienes esa teoría y no la compruebas y no haces por estudiar un poco más y lo que hace sí es decir, no, no, eso, lo de allá no me sirve, voy a ignorar esto y si hay algo que pruebe lo contrario o alguien que me diga lo contrario o que contradiga lo que yo ya sé y ya pienso, entonces me voy a abrir de aquí y me voy a ir. Pues si haces eso estás cayendo en la falacia de la confirmación. Y lo que pasa en el psicoanálisis es que las interpretaciones que se derivan de las formas que ellos tienen esa forma. Se obedecen lo que hacen es como obedecer una norma que ya está escrita. Dicen es que eso se observó, pero es que esas observaciones son susceptibles a los sesgos, tanto del paciente como del terapeuta. Y no planeo meter ninguna otra información, sino es esto y cualquier otra cosa que vaya aquí, mejor corrámoslo. Por supuesto, entonces aquí vamos a plantear una serie de dudas importantes sobre la validez científica y sobre la capacidad que tiene el psicoanálisis aplicado así para generar información científica y para generar conocimientos que sean replicables. Entonces, si no lo entendiste bien, te voy a profundizar un poco más esta idea para que lo veas. El psicoanálisis, desde sus inicios, se ha centrado en la interpretación de algunos síntomas a través del relato subjetivo del paciente. ¿Sí? Y te cuento algo que es verdadero y que casi nadie cuenta. Freud basó casi la totalidad de sus teorías en estudios de caso, en la interpretación de narración personal. Cojo la persona con este caso específico y venga, cuénteme. Trabajaba con una pobre estructura metodológica. Y ojo, estoy siendo condescendiente diciéndole pobre estructura metodológica. Esa falta de estructura rigurosa, pues no permite el control de variables, no permite la replicabilidad de los resultados, como para decir que él estaba haciendo ciencia. En Plata Blanca lo que ocurría era que algunos fenómenos como la resistencia, la transferencia o los sueños, pues eran interpretados por el terapeuta para lograr confirmar la existencia de esos conflictos inconscientes. Y claro, con ese enfoque y esas prácticas, pues no se ha logrado desarrollar un método estandarizado que permita evaluar los resultados del psicoanálisis de manera objetiva. Y es más, hay varios estudios que se hicieron en los últimos años, no hace mucho, que demostraron que muchas de las hipótesis psicoanalíticas no pueden ser sometidas a pruebas científicas rigurosas. Nuevamente queda debilitada la validez como ciencia empírica. Sin embargo, esto lo usa la ciencia oficial, la medicina oficial lo usa. Claramente todos tenemos al menos 2 o 3 personas que han pasado por el psicoanalista, por el psiquiatra, por el psicólogo, y algunos de esas personas que han pasado por ahí dicen, no, esto no me sirve. Ok, pues ocurre algo muy distinto con algunas terapias contemporáneas como la mía, que se llama terapia cognitiva consciente integrativa ahora. ¿Vale? Todavía no le va a cambiar el nombre comercial porque sigue llamándose reprogramación emocional y ese nombre todavía está. En algún momento lo voy a cambiar a este nuevo nombre, terapia cognitiva consciente integrativa. Lo que ocurre allí te lo voy a
voy a trabajar con unas citas para no faltar al rigor y para que veas que hay más tela de dónde cortar. Claramente está, para que no digas que es que la mía es nueva y entonces que no se ha validado y entonces que esa fusión no se sabe porque nadie la ha hecho ni nadie la ha probado. Ok, vamos a trabajar con una terapia clarita, la terapia cognitiva conductual, TCC. También te puedo mencionar la terapia de aceptación y compromiso. También te puedo mencionar la terapia dialéctico-conductual. Y con eso te voy a dar esos 3 ejemplos. Esas terapias han sido ampliamente validadas en estudios controlados y se basan en la observación y en la manipulación de variables controladas, lo que le permite medir de forma objetiva estos resultados. Puedo yo trabajar con mediciones y puedo replicar lo que me encontré acá, lo puedo replicar en otra población, en otro individuo, en otro contexto, lo puedo replicar y lo puedo hacer. Un estudio sobre el que quiero llamar la atención particular es uno que lidera Culipers, que sale a la luz en el 2013. En ese estudio comparan la efectividad de la terapia cognitivo-conductual con las terapias psicodinámicas para tratar la depresión. ¿Qué dan como resultado? ¿Qué muestran? Pues bueno, la terapia cognitiva conductual es más eficaz a corto y a largo plazo. Logra mejoras objetivas, medibles en las evaluaciones de los síntomas de las personas que estaban en esa terapia. Sí, como terapeutas trabajamos enfoques basados en la evidencia, vamos a poder medir los resultados. Y si medimos los resultados, los vamos a poder controlar. Y si los podemos controlar, los vamos a poder replicar y los vamos a poder validar. Si no haces nada de eso, tú estás haciendo interpretaciones. Y eres cualquier otra cosa menos terapeuta. Si te tallé porque te estoy diciendo que tú no eres terapeuta, revisa tu trabajo. Es más, voy a ir un poquitico más allá. Es posible que tú, en tu trabajo psicoanalítico, al buscar evidencia, te ausentes de allí porque te estás quedando con esa idea y no buscas más que compare y compagine, contraste o contradiga. Si no buscas evidencia que pueda refutar esa hipótesis que tienes sobre la conducta, sobre el comportamiento, sobre la estructura ideológica de tu paciente, pues estás en función de seleccionar esos pequeños fragmentos de la narrativa de tu consultante que te confirman tus creencias preexistentes. Entonces tú tienes la idea, es más, tú se la dices al consultante, le dices, mire, yo veo que usted tiene esto. Y lo confirma tal pedacito que escojo de aquí, eso que me dijo, y tal otro, y tal otro, y tal, tan. Y entonces estoy cogiendo la narrativa general para decir, sí, mire, confirmo mi diagnóstico. Y entonces tenemos que trabajar por aquí. Mi diagnóstico y el de mi paciente. Te lo pongo más clarito en un ejemplo para que no te me aburras tanto. Si un terapeuta en ejercicio de esta forma de psicoanálisis interpreta, por ejemplo, que los problemas de un paciente derivan de un trauma infantil reprimido, pues él va a interpretar cualquier resistencia. Va a tener la tendencia a interpretar que ese paciente se resienta ahorita o en el futuro. Esa resistencia presente o futura va a ser la confirmación de la hipótesis que estoy dando. Yo no necesito explorar entonces otras causas, otras formas, otras razones. No, su trauma infantil reprimido le impide mejorar y es su culpa. ¿Ya? Entonces, como le impide mejorar y es su culpa, vamos a quitar esa culpa y además vamos a quitarle el trauma y vamos a durar años con ese tema. Que me sirve que dure años porque me vuelvo el paciente. Está allí durante años y años y meses y meses. Entonces tengo teta de dónde sacar plata. El problema con esa muy comercial, estratégica, interpretativa que yo uso, es que no permite que el terapeuta sea verdaderamente crítico con su propia teoría, con eso que se imaginó e interpretó. Y entonces estoy en el encuentro de una cosa específica. La falta de datos
objetivos, claros, replicables, también significa que las interpretaciones pueden variar enormemente entre terapeutas. Y entonces tengo un enfoque que es altamente inconsistente y personalista del tratamiento. Una cosa es que tú te trabajes con este psicoanalista, otra es que te trabajes con otro, con otros, ¿sí? Y más si estoy tratando de copiar a los autores de los pocos libros que me leí, pues entonces yo tendría que tener estos mismos, pero no obtengo los mismos resultados porque es que yo estoy replicando, ¿sí? Y haciendo asesorías y trabajando en el psicoanálisis con base en estos libros, pero es que resulta que no obtengo los mismos resultados que esta persona que escribe este libro. Por supuesto que me pasarán cosas muy diferentes cuando tomo, cuando construyo, cuando creo, cuando utilizo técnicas verdaderamente estructuradas que permiten evaluar de manera objetiva los progresos de la persona que me está consultando. Hay un metaanálisis realizado por Johnson y Fribourg, que salió en 2015. Estoy enredado con la lengua. En ese estudio se concluye que la terapia cognitiva conductual produce mejoras que pueden ser medidas objetivamente en muchos trastornos. Claramente, los más citados últimamente, porque parece otra epidemia, es la depresión, la ansiedad, algunos trastornos obsesivos, compulsivos. Hay varios trastornos de comportamiento ahí. Allá abajo te dejo la referencia del estudio como siempre. Y ojo, ¿por qué te estoy dejando tantos estudios? Pues por eso mismo, porque dato mata relato. Al trabajar con datos que puedo cuantificar, con técnicas que son replicables, pues estoy garantizando la validez científica y la mejor calidad de mi terapia. Y como tú sabes que me gusta mostrarte la luz y la sombra, pues te dejo de referencia a un estudio comparativo de Sheldler del 2010, que procuró hacer un análisis sobre la efectividad de las terapias psicoanalíticas frente a la terapia cognitiva conductual. Tristemente verás que él mismo señala que muchos de los resultados positivos del psicoanálisis fueron producto de interpretaciones subjetivas y no de mediciones objetivas replicables. O sea que el éxito del proceso del psicoanálisis, según ese estudio, según ese solo estudio, ¿no? Estoy mencionando nada más. El éxito del psicoanálisis se debe a la calificación que le da el mismo terapeuta. Él se evalúa su propio proceso. Y curiosamente, cuando él se evalúa su propio proceso y dice, venga, yo me voy a calificar yo, pues curiosamente le va muy bien. Muy bien. ¿Qué nota me pongo? Muy bien. Excelente, perfecto, no existe. Entonces, muy bien. Te voy a regalar una pregunta que te puede llevar a mejorar. Y todo gracias a que me estás viendo en este momento. Y ojalá que esta pregunta te lleve a estudiar cosas. ¿Tú sabías que existen pruebas y evaluaciones estandarizadas para medir la depresión y la ansiedad? Por ejemplo, ¿sabías que las puedes utilizar para medir el ingreso de tu consultante, de tu paciente? Y también después cuando ya trabajes con él, puedes después medir el progreso de ese consultante y cuantificar el éxito o el fracaso de tu terapia. ¿Sabías eso? No es difícil, solo hay que estudiar y hay que dejar de seguir libros inútiles y autores de libros bestseller manipuladores. Hay que estudiar y ser crítico con lo que nosotros mismos estamos haciendo y tratar la calidad, procurar la calidad permanentemente. Claramente se me quedan algunas cosas interesantes por contarte. ¿Qué se me queda? Pues se me queda el inconsciente freudiano, que no tiene un correlato biológico claro. Se me queda un estudio del 99 en el que un señor de apellido Kingstrom dice que el procesamiento mental ocurre principalmente fuera de la conciencia y que por lo tanto no es automático y claramente muchísimo menos va a ser emocional reprimido, como lo sugiere Freud. Eso se me quedó por fuera. Se me quedan por fuera los comentarios sobre la resonancia magnética funcional que muestra
que la toma de decisiones y el comportamiento humano trabaja en redes neuronales y no corresponde a los mecanismos que plantea el psicoanálisis. Eso también se me quedó por fuera. Tampoco mencioné que los pacientes tratados con psicoanálisis pues experimentan mejoras más lentas y menos significativas. Dicen los estudios, no me lo estoy inventando yo. Lechering y Ramburg, 2008, allá abajo. O el estudio de Butler del 2006, allá abajo te lo voy a dejar. Ese estudio de Butler del 2006 muestra que es más rápida y más efectiva la terapia cognitiva consciente. Eso también se me quedó por fuera. Pero bueno, en fin. Todo eso lo dejé de comentar para no ser más largo este video, en el que te muestro de muchas formas y con muchos estudios, con datos, dato mata relato, cómo es que el psicoanálisis, al depender de la observación clínica subjetiva que yo como terapeuta, bueno, regular, malo, mediocre, hago, pues está afectando la forma en la que trabajo con mi consultante, con mi paciente. Primero. Y segundo, está afectado gravemente por la falacia de confirmación y por la falta de rigor científico. En cambio, las terapias basadas en evidencia, como la mía, como la terapia cognitiva consciente integrativa, que ya te conté, que es hija de esa fusión entre los dos modelos, el de Barthes y el de Ellis, y la reprogramación emocional que yo ya venía trabajando y que la pulí, pues ofrecen un enfoque más robusto, más objetivo y es verdaderamente replicable cada vez que venga una persona nueva. Y bueno, sin mucho más por decir, que ya dije bastante, te quiero alentar a que estudies, a que mejores, a que seas crítico con tus propios procesos. No te califiques de una vez como mentor, como entrenador, como psicoanalista, mejora. ¿Sí? Aquí específicamente hablé del psicoanálisis. Pero cuando hago todos estos procesos que acabo de mencionar, por favor, estudia. No estudies con un solo libro, con un solo autor. No te limites a un solo tipo de filosofía. Eso es lo que trabajan los filósofos de la moral. No sigas el éxito de otros, porque el éxito de otros no es replicable por ti. No lo vas a poder hacer. Entonces, seguir filósofos de la moral. Estos filósofos que basan su éxito en decir, mire, yo tengo éxito porque hice esto. Como hice esto, entonces ahora tengo estos resultados y salgo en fotos y salgo en conferencias y salgo mostrándome, dictando una conferencia gigante, entonces todo el mundo me sigue y tengo 800 mil millones de seguidores. Eso es bonito, chévere, pero ahí no hay crítica. Si sigo esa línea, lo único que debo perseguir es el valor afuera. No el valor de mi proceso, el valor afuera. ¿En qué consiste? En el restaurante que como, en la pareja que tengo, en cuánto peso bajé, a dónde fui de vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando lo que debes hacer es procurar mejorar para ser más responsable en los procesos de guianza. Si es lo que estás trabajando, hazlo bien. Procura mejorar, estudia, sé crítico con tus formas. Avanza. Y bueno, ya me despido. Un abracito.